Vamos a hablar de los huesos del cráneo. Entonces vamos a decir que el cráneo se va a encontrar dividido en primer lugar en dos partes. Presenta una bóveda craneal y presenta una base. Estos componentes van a hacer que se pueda contener en su interior a los elementos que hay en el encéfalo como parte del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, una bóveda que protege de posibles contusiones, golpes, amortigua. Y una base que es justamente donde se va a apoyar, ¿no? Todos los elementos del encéfalo se van a apoyar y van a descansar a nivel de la base. Entonces, este cráneo que está constituido por estos elementos va a estar formado por los siguientes huesos. Tenemos en la parte anterior al hueso frontal, formando parte de la frente, de ahí viene su nombre, frontal. A continuación tenemos a los dos parietales, este es de un lado, del otro lado el otro parietal. Tenemos al hueso occipital que forma parte del occipucio o de la nuca, de ahí viene su nombre. Debajo de los parietales vamos a encontrar al hueso temporal, el hueso que se encuentra a este nivel y se prolonga hasta aquí. Todo esto es el hueso temporal, ¿no? ¿Por qué se llama hueso temporal? Porque lo han comparado, lo han relacionado con que en esa área, como ustedes saben, en esa área comienza a salir las canas, ¿no? Con el paso del tiempo. Entonces, de ahí que los anatomistas antiguos dijeron que el paso del tiempo hace que ese lugar se llame temporal. ¿Ya? Luego, tenemos los otros que van a estar formando la base, que van a ser este de acá, que ustedes ven, que tiene forma más o menos de un murciélago, de una mariposa. Este es el esfenoides. Particularmente se encuentra en el piso medio de la base del cráneo. Y por acá hay otro a este nivel que es el etmoides. Estaría en el piso anterior de la base del cráneo. ¿Ya? Entonces son todos estos los huesos del cráneo. Vamos a ir describiéndolos. ¿Sí? Comenzamos con el frontal. El hueso frontal, hueso de la frente, vamos a decir en primer lugar cuál será su situación anatómica. La situación anatómica de este hueso es que este se encuentra en la parte anterior de la bóveda del cráneo. Tiene también una parte que va a constituir parte del piso anterior de la base del cráneo. ¿Sí? Se va a encontrar por delante del hueso parietal y por encima del macizo facial. Todo esto es el macizo facial constituido por los huesos de la cara. Entonces está por encima del macizo facial, ahí se encuentra el frontal. ¿Cuál va a ser la posición anatómica? Para estudiar cualquier elemento, ¿sí? Algún órgano o estudiar este órgano que son órganos óseos, también tenemos que tener en cuenta cuál es la posición anatómica. Siempre y cuando lo pongamos en su posición anatómica, vamos a saber reconocer entonces cada parte de la estructura de este hueso, ¿sí? La posición anatómica del hueso frontal es la siguiente. Esta porción que presenta las cavidades, que serían las cavidades orbitarias, tenemos que apoyarlo en un plano horizontal, es decir, apoyarlo hacia abajo. Esta porción que es circunferencial, vamos a dirigir hacia arriba. La superficie o la cara que es convexa, vamos a hacer que mire hacia adelante. Y lógicamente la cara que es cóncava, la vamos a hacer mirar hacia atrás. Poner en esta posición anatómica al hueso nos va a ayudar para distinguir que esto será superior, esto será inferior, medial, lateral, lateral, todo esto anterior, todo esto posterior, ¿no? ¿Ya? Entonces la posición anatómica nos orienta a que podamos identificar cada porción de la estructura de este órgano, de este hueso. ¿Sí? Esa posición deriva pues de esa posición anatómica en el cuerpo humano que habíamos visto,
¿no? Ustedes ya saben cuál es la posición anatómica, cómo tienen que ir las manos, cómo tienen que ir mirando los ojos, todo eso. Entonces, es la misma posición que va a tomar, ¿no? Obviamente, en el caso de este, pues este va a ser su derecho, este va a ser su izquierdo. En el caso del hueso tenemos que utilizar, ¿no? No nuestra derecha, sino el derecho de esta estructura. El derecho de esta estructura es esta, el izquierdo es este, ¿no? Este es su derecho, este es su izquierdo. ¿Ver? Bueno, ahora sí, vamos a ir describiendo las estructuras que presenta. Va a presentar en primer lugar una porción vertical, también llamada su porción escamosa, ¿ya? Y presenta otra porción que es horizontal, o también llamada la porción orbitonasal, ¿ya? Comenzamos con la porción vertical. Esta porción vertical, a su vez, vamos a describir una cara que es anterior o exocraneal, ¿ya? Y una cara que va a ser posterior o endocraneal. ¿De dónde viene ese término de exocraneal o endocraneal? Viene de esto. Todo lo que se encuentra por fuera va a ser exocraneal, todo lo que está hacia afuera, ¿sí? En cambio, lo que está hacia adentro es endocraneal, ¿no? Porque está relacionada con los elementos del interior del cráneo, y lo demás con elementos externos, ¿sí? Esta, por tanto, es su cara exocraneal, tanto de la porción vertical como de la porción horizontal. Y esta va a ser su porción endocraneal, o su cara endocraneal, tanto de la porción vertical, ¿no? Que es todo esto, como de la porción horizontal. ¿Ya? Vamos a describir primero la escama en su cara exocraneal, donde vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos un borde circunferencial, este borde circunferencial que va a formar articulaciones de tipo sutura con los parietales. Se articula con ambos parietales, tanto el parietal derecho por acá como el parietal izquierdo, formando la articulación frontoparietal. ¿Ya? También vamos a mencionar que presenta a este nivel dos salientes óseos que van a ser de tipo subcutáneo. Si ustedes pueden palparse la frente, algunos tienen mucho más prominente, otros no tanto, pero estamos hablando de las eminencias frontales, que se van a encontrar tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Ya? Protuberancia frontal o eminencia frontal. Entonces, del lado derecho y del lado izquierdo. También vamos a apreciar por debajo de estas estructuras mencionadas y hacia la parte media, hacia la línea media, encontramos una estructura denominada glabela, que es considerada como un punto craneométrico. Justamente un poco por debajo y de hecho dentro de lo que es la glabela se va a encontrar un vestigio de una sutura. ¿Por qué? Vamos a recordar antes, vamos a tener en cuenta que este hueso en realidad se forma de dos piezas óseas, ¿ya? En el embrión, ¿sí? En el feto, se forma de dos piezas óseas. Y resulta que ya para el nacimiento, estas dos piezas se van a ir uniendo, se fusiona y se convierte en un solo hueso, en un solo. Pero, vestigio de la unión, de esa sutura que se va a unir, se va a fusionar, vestigio va a quedar esto, lo cual denominamos como la sutura metópica. Aquí está, metópica. ¿Ya? Entonces queda ese vestigio de la unión de las dos piezas del frontal. Anteriormente son dos piezas o dos frontales y que se unen y se convierte en uno solo. El vestigio entonces queda como la sutura metópica. Bien. A los lados de la glabela se van a desprender lateralmente unas eminencias salientes a manera de arcos, ¿ya? Y de ahí que se van a denominar como los arcos superciliares, ¿sí?
¿Por qué se denominan como arcos superciliares? Porque estos están relacionados con la implantación de la ceja. ¿Ya? Entonces aquí hay el izquierdo y por acá tenemos el derecho. Arco superciliar o también llamado supraorbitario. Bien. También lateralmente a todas estas estructuras vamos a ver que se marca una cresta no tan saliente, a la cual la vamos a denominar como la línea temporal del frontal. ¿Por qué se llama línea temporal? Porque este va a marcar el límite anterior de la fosa temporal. ¿Sí? Todo lo que ustedes ven acá, esta es la fosa temporal, constituida principalmente por el hueso temporal, tenemos al esfenoides y hacia adelante tenemos una parte del frontal. Entonces, justamente ese límite anterior de esa fosa temporal está marcada por esta línea temporal. ¿Sí? Línea temporal del frontal. Bien. Ok, entonces eso sería en relación a esta cara exocraneal. Estamos con la porción vertical. Vamos con la cara endocraneal de la porción vertical. En la cara endocraneal de esta porción vertical vamos a encontrar en primer lugar un canal. ¿Ya? Este canal que se encuentra justamente en la parte media pertenece al paso del seno. Es un seno venoso, ya es una vena que por su característica de estar bastante dilatada y porque está cubierta de una membrana, la denominamos como seno, ¿sí? Seno, pero en realidad es una vena. Entonces estamos hablando del seno sagital o longitudinal superior. Este seno longitudinal o sagital superior entonces pasa mediante este canal que se ha formado en la parte media de la cara endocraneal de la escama del frontal. ¿Ya? Este canal del seno longitudinal superior, luego hacia abajo, se unen los dos labios del canal para constituir una cresta. Hablamos de la cresta frontal interna. ¿Ya? Cresta frontal interna. Luego, esta cresta frontal interna hacia abajo se convierte y remata en un agujero. ¿Ya? En un agujero, el cual vamos a denominar como agujero o foramen ciego. ¿Sí? En textos como Textí se denomina el foramen caecum. Está también con ese denominativo. Voy a escribírselos acá, por si acaso, porque a veces leemos un texto antiguo y hay términos, ¿no? Caecum dice, es lo mismo que agujero ciego. ¿Sí? Entonces eso se va a encontrar al final de esta cresta frontal interna. ¿Ya? A los lados de este canal del seno longitudinal superior encontramos lo que era eminencia, ¿no? Saliente en la parte de exocraneal era saliente, se llamaba eminencia o protuberancia frontal. En la cara endocraneal más bien se ve como fosas, ¿no? Estamos hablando de las fosas frontales, ¿sí? Las cuales van a estar ocupadas por el lóbulo frontal del cerebro, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Sí? Lóbulo frontal del cerebro, entonces ocupa estas fosas frontales. ¿Ya? Por otro lado, miren, a los lados justamente de este canal del seno longitudinal superior, hay unas pequeñas fositas, ¿no? Chiquititas, ¿ya? Que serían en realidad como huellitas, como si hubieran perforado ahí unos espacios. Estas son denominadas las fositas de Pacchioni, ¿sí? A ver, se los voy a escribir. Las fositas de Pacchioni, ¿ya? Estas fositas de Pacchioni van a contener en su interior las granulaciones subaracnoideas. Entonces hay granulaciones subaracnoideas. ¿De dónde vienen eso? De las meninges, ¿no? Porque no se olviden, las meninges están formadas por tres membranas, la dura madre, la pía madre y la aracnoides. ¿Qué son las meninges? Son membranas que envuelven al encéfalo. Obviamente están en relación con los huesos del cráneo, claro que sí, porque en el interior de la bóveda craneal ahí tenemos al encéfalo
cubierto por estas membranas, ¿no? Entonces aquí se van a acomodar esas granulaciones subaracnoideas que estarían por debajo de la aracnoides, ¿no? Y que van a ocupar estas fositas entonces que se encuentran a los lados del canal del seno longitudinal superior. Bien. Ahora vamos a hablar de la porción horizontal. La porción horizontal, estamos viendo ahorita la cara exocraneal, donde vamos a encontrar en primer lugar estos arcos, ¿no? Es un reborde que va a presentar la fosa orbitaria. Toda esta porción es la fosa orbitaria, que constituye el techo de la cavidad orbitaria, donde se van a acomodar y se van a alojar luego los globos oculares, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es el techo de la cavidad orbitaria, la fosa orbitaria, cavidad orbitaria, podemos llamarla también, o fosa orbitaria, ¿no? Tal como está. Y estos hacia adelante tienen como un límite un reborde, ¿sí? Que es el reborde orbitario. Este es delgado, ¿sí? Reborde orbitario, borde anterior o también borde orbitonasal. Delgado, el cual además se prolonga tanto hacia adentro como hacia afuera. ¿Ya? La estructura de prolongación que está hacia lateralmente, o sea, la estructura que se dirige hacia afuera, va a tener la forma de una apófisis, ¿sí? Que es gruesa, esta apófisis, a la cual le vamos a denominar como la apófisis orbitaria externa. Y como esta estructura se articula con el hueso malar o hueso cigomático, también se denomina apófisis cigomática. Como podemos ver acá, ustedes ven aquí, esta es la apófisis orbitaria externa, ¿no? O cigomática, ¿por qué? Porque se articula con este hueso, que es un hueso de la cara, el hueso cigomático, ¿sí? Por eso también la llamamos como apófisis cigomática. Bueno, ¿ya? Apófisis orbitaria externa. Y lógicamente, si hay una apófisis orbitaria externa, va a haber otra que es la apófisis orbitaria interna. ¿Ya? Esta apófisis orbitaria interna, en cambio, se va a articular con un elemento que proviene de la rama ascendente, el borde superior de la rama ascendente del maxilar. ¿Sí? De esta manera, la apófisis orbitaria interna, esta es la rama ascendente del maxilar, y forman ahí el inicio, ¿no? De lo que es la raíz de la nariz, ¿no? De las fosas nasales o de la cavidad nasal. ¿Ok? Apófisis orbitaria interna, apófisis orbitaria externa. O si ustedes quieren, apófisis cigomática, y a esta la podemos llamar apófisis maxilar. Bueno, del frontal, lógicamente. Por otro lado, vamos a irnos a otra gráfica. Aquí, ¿no? Entonces hemos descrito ahí el reborde orbitario, hemos descrito la apófisis orbitaria externa, la interna, y vamos a ver ahora que este reborde orbitario va a estar interrumpido, como podemos ver, mediante esta escotadura. Hemos dicho anteriormente, la escotadura es como el escote, ¿no? O sea, viene en una dirección, tiene un trayecto, pero luego presenta una entrada, ¿no? Esa es la escotadura. Entonces, esta es la escotadura supraorbitaria. Esta escotadura va a permitir el paso de vasos y nervios supraorbitarios. Vasos y nervios supraorbitarios, entonces, que van a pasar mediante esta escotadura, tanto en el lado derecho como en el izquierdo, ¿ya? Y luego tenemos esta fosa orbitaria, como podemos ver, la base anterior, el vértice posterior. Esta fosa orbitaria, a su vez, va a presentar dos fositas más pequeñas. Una que se encuentra medialmente y otra que se encuentra lateralmente, ¿sí? Medialmente, esta fosa tiene relación con el tendón de un músculo que es anexo del globo ocular. Estamos hablando del músculo oblicuo mayor. Este músculo oblicuo mayor, ¿ya?
Es un músculo que es anexo, hace movimientos en el globo ocular, uno de ellos, ¿sí? Uno de esos músculos que actúan en el movimiento de los ojos. Entonces, ese músculo va a presentar una polea, porque resulta que este músculo es digástrico, tienen un tendón intermedio, y ese tendón intermedio tiene la forma de una polea. Por eso se llama la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor. Esa polea, ese tendón, ocupa esta fosa. Y como ustedes saben, cuando tiene forma de polea se llama, ¿qué término tiene? Troclear. Entonces se va a denominar esta la fosita troclear, ¿ya? La fosita troclear. En cambio, esta otra, la que se encuentra lateralmente, va a estar ocupada por la glándula lagrimal. Por lo tanto, se llama la fosita lagrimal, ¿ya? Fosita troclear, fosita lagrimal. Ahora, vamos a ver, aquí tenemos una escotadura que tiene la forma de una C abierta hacia abajo. Y aquí tenemos otra escotadura que tiene la forma de una U abierta hacia atrás. ¿Sí? Vamos a comenzar hablando de esta escotadura. Y tiene la forma de una C abierta hacia abajo. Esta va a ser denominada la escotadura nasal, porque esta se va a articular con los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Como podemos ver acá, ahí está, ¿no? Esta porción, ¿sí? Esta parte, ¿no? La escotadura nasal con los huesos nasales o huesos propios de la nariz, ¿sí? Entonces ahí viene la escotadura nasal. Y dentro de lo que es esta escotadura nasal hacia atrás, se prolonga mediante una espina. Estamos hablando de la espina nasal del frontal, la cual, como veremos más adelante, se articula con el borde antero-superior de la lámina perpendicular del etmoides. Esta estructura pequeñita, que es la espina nasal, va a intervenir en la formación de una manera muy pequeña, pero interviene en la formación del tabique nasal, ¿sí? Al articularse con la lámina perpendicular del etmoides. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, esta otra escotadura que tiene la forma de una U abierta hacia atrás, a esta la denominamos como la escotadura etmoidal. Justamente aquí al medio entra el etmoides, ¿sí? Ocupa ese espacio, el hueso etmoides. Y además el etmoides que presenta lateralmente unas masas laterales, las cuales tienen unos canales etmoidal anterior y posterior, van a completarse con estos otros canales que también se encuentran lateralmente a esta escotadura etmoidal. Hablamos del conducto etmoidal o del canal etmoidal anterior y posterior, que se van a convertir luego en conductos etmoidal anterior y etmoidal posterior, por donde pasan vasos y nervios del mismo nombre, ¿no? Etmoidales, anterior y posterior. Bueno, por otro lado, ustedes ven aquí, tenemos unas hemiceldillas, ¿no? Unas cavidades. Se van a constituir unas cavidades neumáticas pequeñas en el frontal, se va a denominar como el seno frontal. Justamente es esta pequeña cavidad neumática que se ha constituido en el interior del hueso. ¿Sí? A esto denominamos como un seno paranasal. Debo contarles que hay distintos huesos que son el frontal, el maxilar sobre todo, también el esfenoides a este nivel y el etmoides. Son estos los 4 huesos que presentan en su interior cavidades neumáticas. ¿Qué significa neumático? Que contiene aire, ¿no? Entonces presenta estas cavidades neumáticas. Y como estas están en contacto, ya que tienen una apertura a nivel de la fosa nasal, a nivel de la cavidad nasal, se denominan como senos paranasales. ¿Ya? Estos senos paranasales tienen como primera función el hecho de que disminuyan el peso y el grosor en el macizo óseo. Entonces ayudan a que se aliviane, ¿no?
las estructuras óseas del cráneo. Siguiente, estos actúan como una verdadera caja de resonancia en lo que respecta al timbre de voz. ¿Sí? Entonces intervienen para constituir el timbre de la voz al formar una verdadera caja de resonancia. Y por otro lado, por el hecho de estar comunicados con la cavidad nasal, también actúan como una barrera para evitar que las infecciones puedan pasar a centros más internos, ¿no? Como pasar directamente a los pulmones, pues en primer lugar se queda en el área. Hablamos de la faringe, laringe, y puede pasar también a nivel de estos senos paranasales. ¿Sí? Entonces, uno de ellos se encuentra ¿dónde? En el frontal, donde justamente a este nivel, ¿sí? A este nivel, ¿ya? Y estas semiceldillas que también se complementan, se completan con las correspondientes del etmoides. ¿Listo? El etmoides entonces ingresa justamente en este espacio. Como habíamos visto en esta gráfica, ¿sí? Aquí está el etmoides, este es el etmoides, ¿ya? Y lateralmente tenemos al frontal, ¿no? Esta parte corresponde al frontal, ¿sí? Aquí está, ¿se acuerdan? Canal del seno longitudinal superior, la cresta frontal interna y el agujero ciego, ¿no? A ese nivel. Y esto ya pertenece al etmoides, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante cuando nos toque hablar de este huesito. Ahora vamos a ver, tenemos que mencionar la cara endocraneal de la porción orbitonasal. La cara endocraneal de la porción orbitonasal, tenemos que hablar de esta porción, esto que es la superficie endocraneal del techo o de la fosa orbitaria, que va a ser denominada también como una porción orbitaria porque está relacionada con el lóbulo orbitario del cerebro, el cual justamente por esa estructura sabemos que los giros del cerebro presentan circunvoluciones, no es liso, ¿no? Presentan varias circunvoluciones, es bastante rugoso, y esa estructura que es rugosa, pues hace estas formaciones mamelonadas, ¿no? Las cuales vamos a denominar como impresiones digitales, ¿sí? De las circunvoluciones del cerebro. Entonces forman esta característica que aquí también se puede ver, ahí está, justamente, ¿no? Impresiones digitales que corresponden al lóbulo frontal, lóbulo orbitario del cerebro, en este caso en la parte inferior, llamado también como giro recto. Bueno, entonces esto se apoya y da esta característica a esta cara endocraneal. Bien. ¿Sí? Repasamos nuevamente el reborde orbitario, la escotadura supraorbitaria, la escotadura nasal, la espina nasal del frontal, ¿sí? Todos los elementos de la fosa orbitaria, la fosita troclear, la fosita lagrimal, el reborde orbitario que se va a prolongar como apófisis orbitaria externa o cigomática y hacia adentro como apófisis orbitaria interna, ¿no? O maxilar. Hacia adelante la escotadura nasal, la espina nasal del frontal, ¿sí? A ver, nuevamente tenemos aquí en distintas vistas, vamos a ver, la cara exocraneal. Las eminencias o protuberancias frontales, vamos a ver el borde circunferencial, la glabela, en su interior tenemos a la sutura metópica, ahí está, se dibuja ahí. Los arcos superciliares, el izquierdo, por acá el derecho, tenemos el reborde orbitario, la escotadura supraorbitaria a este nivel, apófisis orbitaria interna, apófisis orbitaria externa, la escotadura nasal, la espina nasal del frontal, la línea temporal del frontal, ¿no? Tanto de un lado como del otro, la escotadura nasal, nuevamente, espina nasal del frontal, la escotadura etmoidal, ¿no? Todo esto que está en forma de U abierta hacia atrás. Los canales etmoidales, el anterior y el posterior. Anterior, posterior. ¿Sí? Y por acá vemos la superficie o la cara endocraneal de la porción orbitonasal con las impresiones digitales. El agujero ciego, a este nivel, la cresta frontal interna, ¿no? Igualmente la cresta frontal interna, el canal del seno longitudinal superior, a los lados las fositas de Pacchioni, justamente la unión que tiene el frontal con
los parietales, ¿no? Ahí está, la sutura frontoparietal. ¿Ya? Luego también este se va a unir hacia atrás con el esfenoides, ¿ya? Se está articulando con el esfenoides, que es todo esto. El esfenoides se articula entonces con ese borde posterior de la superficie orbitonasal del frontal. Bueno, ahí. Aquí vemos la articulación con los huesos nasales, la escotadura nasal, la apófisis orbitaria interna con la rama ascendente del maxilar, la apófisis orbitaria externa con el cigomático, por eso también se llama apófisis cigomática. ¿Sí? Vemos aquí la articulación con el esfenoides. Esto corresponde al esfenoides. ¿Ya? Y una parte, vamos a ver acá, el esfenoides también, ¿sí? Formando la fosa temporal. Aquí se forma la fosa temporal. Bien, vamos a hablar del siguiente hueso. Ahora vamos a hablar del occipital. El occipital es el hueso del occipucio, ¿no? Es el hueso de la nuca. De ahí viene su nombre de occipital. Posición anatómica, en primer lugar. O su situación, a ver, primero, situación, vamos a decir que está en la parte posterior o en el occipucio, ¿no? Se va a encontrar por debajo y detrás de los parietales. Se va a encontrar detrás también del temporal, que es este de acá. Y respecto a la base, se va a encontrar por detrás del esfenoides. Este es el esfenoides y hasta acá llega el occipital, todo esto. Formando parte del piso posterior, ¿no? Piso posterior y también parte del piso medio de la base del cráneo. Ahí está el occipital. Su posición anatómica. Este agujero que ustedes ven acá es el agujero magno del occipital. Eso tenemos que apoyarlo en un plano horizontal toda la vida, ¿sí? Lo apoyamos sobre la mesa, sobre la palma de la mano, pero apoyamos en un plano horizontal. Hacemos que esta cara cóncava, que presenta además estas 4 cavidades, mire hacia adelante. Esta va a ser su cara endocraneal o anterior. Y lógicamente esta cara convexa va a mirar hacia atrás. Esta va a ser su cara exocraneal o posterior. Para su descripción, este hueso va a presentar las siguientes partes. Presenta una escama, todo esto es la escama del occipital, con sus 2 caras, exocraneal y endocraneal. También va a presentar una porción basilar y las masas laterales. Bien, comenzamos describiendo la escama. En la escama entonces vamos a hablar primero de su cara exocraneal. Lo primero, vamos a describir este borde circunferencial. Este borde circunferencial se va a articular con los 2 huesos parietales, tanto el derecho como el izquierdo, y hacia abajo se va a articular con el temporal. ¿Ya? También vamos a decir que presenta en esta cara exocraneal en primer lugar un saliente, bien marcado, ¿sí? Este saliente, si ustedes pueden tocarse su nuca, a ver, tóquense la nuca, la parte más prominente de la nuca, ¿sí? Esa es su protuberancia occipital externa, ¿ya? Entonces, la protuberancia occipital externa, es el saliente, también se utiliza como punto de referencia anatómico, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos eso? Cuando tenemos que medir el perímetro cefálico. Entonces, cuando ustedes atiendan un parto, ¿sí? Muy pronto lo van a hacer, van a tener un parto, van a tener un recién nacido. Y si ustedes tienen al recién nacido y quieren ver si el recién nacido ha nacido bien, si está con buena salud, ¿ya? Siempre se tiene que valorar eso, ¿no? Entonces, uno de los parámetros es medir el perímetro cefálico. ¿Cómo se mide? Agarran una cinta métrica y ustedes apoyan una parte de la cinta métrica a este nivel, a nivel de la glabela. Y luego dirigen el otro extremo, hacen coincidir con la protuberancia occipital externa. Y le dan la vuelta a todo el cráneo, ¿no? Entonces ven cuánto va a medir. Eso nos puede indicar un perímetro cefálico adecuado, nos indica que hay un buen desarrollo del sistema nervioso central y no hay problemas. Pero si fuera, digamos, muy grande, nos puede indicar que hay una hidrocefalia, que es un problema que puede ser de origen genético o congénito. O lo contrario puede ser la microcefalia si es muy pequeña.
Entonces puede indicarnos que no hay un adecuado desarrollo e inclusive este va a tener seguramente problemas, ¿no? De desarrollo psicomotor, intelectual y todo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, este es un punto de referencia anatómico. Entonces, la protuberancia occipital externa, se abrevia POE, ¿ya? POE, protuberancia occipital externa. A los lados se van a desprender unas crestas, ¿no? Una manera de crestas que van a ser denominadas como las líneas nucales. Tenemos por aquí la línea nucal superior y la línea nucal inferior, en las cuales se va a dar la inserción de importantes músculos, tal el occipito frontal, el músculo esplenio, inclusive el esternocleidomastoideo. También, debajo de lo que es la protuberancia occipital externa, hacia abajo se prolonga mediante una cresta saliente, que se va a denominar como la cresta occipital externa. Bien. Ahora, describimos también, vamos a describir y aprovechamos de ver lo que es el agujero occipital. Este agujero magno, también se llama agujero magno o agujero occipital, como decíamos, tiene que estar apoyado en un plano horizontal, tal como está en este caso, ¿no? Apoyado en un plano horizontal. Y este nos va a permitir el paso de los siguientes elementos. ¿Cuáles? La médula oblonga o bulbo raquídeo, que es un componente del tallo cerebral, el cual luego se continúa con la médula espinal. ¿Sí? Entonces pasa la médula oblonga, o llamado también bulbo raquídeo. A los lados de esta va a pasar las dos arterias vertebrales, pasan las dos arterias vertebrales. Y tenemos también un componente del nervio accesorio, del vago o nervio espinal. ¿Sí? Esos elementos van a pasar entonces a través de este agujero magno del occipital. Bien, ahora vamos a mencionar la cara endocraneal. La cara endocraneal de esta misma escama, decimos, lo que aquí era protuberancia occipital externa, aquí va a ser protuberancia occipital interna, POI, ¿sí? Protuberancia occipital interna. Esta protuberancia occipital interna tiene importante relación con elementos vasculares. Justamente ahí, a esa altura, se va a encontrar el confluente venoso torcular, llamado también como prensa de erófilo. ¿Ya? Tengo aquí una gráfica. Ahí justamente, miren, esta es la confluencia de los senos venosos, donde se va a producir esa prensa de erófilo. ¿Ya? Que se escribe con H, erófilo. Entonces se da ese confluente venoso debido a que van a confluir ¿quiénes? Este seno, que es el seno longitudinal superior o sagital superior, ¿se acuerdan que venía desde acá, desde el frontal? De adelante hacia atrás, ¿vaya? ¿Sí? Entonces ese. Luego, este otro que es el seno transverso, confluyen a ese nivel y juntamente con este otro que es el seno recto, el cual va a estar más en el espesor de la dura madre, ¿no? Este, en cambio, se va a ver igualmente a la altura del occipital. Esa confluencia de todos estos senos venosos se denomina como el confluente venoso torcular o prensa de erófilo. Y este coincide con la protuberancia occipital interna, ¿ya? Justamente a esta altura. Por lo tanto, también vamos a ver que se va a formar una especie de cruz, ¿no? Conformada por el canal del seno longitudinal o sagital superior, que este se empezó en el frontal, pero va de adelante hacia atrás, pues y hasta aquí llega. ¿Ya? Canal del seno longitudinal superior. Lateralmente tenemos canal del seno transverso, tanto de un lado como del otro, y la protuberancia occipital interna, ¿no? Que coincide con esa confluencia venosa. Esta protuberancia hacia abajo se va a transformar en cresta, llamada como la cresta occipital interna. Está mal acá, ¿ya?
Cresta occipital interna se llama. ¿Ok? Esta cresta occipital interna se va a desdoblar en dos labios, para formar aquí una fosita. Estamos hablando de la fosita vermiana. Fosita vermiana que se escribe con V. Se los voy a escribir. ¿Ya? Entonces la fosita vermiana a este nivel, ¿ya? Esta de acá, así de manera triangular, pequeña. Toda esta formación en forma de cruz va a hacer que aparezcan 4 fosas, ¿sí? 2 superiores y 2 inferiores. Las 2 superiores están relacionadas con el lóbulo occipital del cerebro, por lo tanto se denominan fosas cerebrales, ¿sí? Ocupadas por el lóbulo occipital del cerebro, tanto el derecho como el izquierdo. Y estas 2 de abajo se denominan fosas cerebelosas, ¿sí? Cerebelosas, que provienen de cerebelo, quiere decir que están ocupadas por los lóbulos del cerebelo. No nos olvidemos que el cerebelo está formado por 2 lóbulos y en medio presenta una porción que se denomina vermis. Por eso se llama esta la fosita vermiana, porque ese vermis ocupa esta fosa vermiana. Y las fosas cerebelosas están ocupadas por los lóbulos del cerebelo. ¿Sí? Bien. Nuevamente, protuberancia occipital externa, cresta occipital externa, la línea nucal superior, línea nucal inferior, el borde circunferencial, el agujero magno del occipital. Ahora, vamos a ver las masas laterales. Tenemos aquí las masas laterales en su porción exocraneal o su cara exocraneal, donde identificamos qué estructuras. Primero esta, que son los cóndilos del occipital. Estos cóndilos se articulan con la primera vértebra de la columna vertebral. ¿Cómo se llama? El atlas, formando la articulación occipito-atloidea. ¿De qué tipo es? Es de tipo condilia. ¿Ya? Entonces estos cóndilos se articulan con el atlas, con la primera vértebra de la columna vertebral. ¿Ok? Ahora, tanto hacia adelante como hacia atrás, vamos a encontrar 2 estructuras. Hacia atrás, en primer lugar, hay una fosa que se denomina la fosa condilia posterior. Según algunos es agujero, pero en realidad este no va a tener orificio de entrada y salida, solamente tiene un orificio de entrada y no de salida, ¿ya? Y bueno, no representa no tiene mayor importancia, pero este se encuentra por detrás del cóndilo. En cambio, este otro que se encuentra por delante del cóndilo, este sí es un agujero que tiene entrada y salida, y de hecho, como a través de este pasa una estructura nerviosa importante, se convierte en conducto, ¿ya? A esto lo vamos a denominar como el conducto condilio anterior. Porque a través de ese conducto condilio anterior va a pasar el nervio hipogloso mayor. El nervio hipogloso mayor entonces atraviesa por este conducto condilio anterior. ¿Ya? Este está por delante del cóndilo y este está por detrás. ¿Sí? También vamos a mencionar la porción basilar. Esta porción basilar, ¿sí? También denominada como la apófisis basilar del occipital, va a presentar una cara exocraneal y obviamente la que está hacia adentro, una cara endocraneal. En su cara exocraneal, ¿qué estructuras podemos identificar? En primer lugar, hay un tubérculo rugoso, justamente en la parte media, llamada el tubérculo faríngeo de esta apófisis basilar en su cara exocraneal, ¿no? Hacia adelante tenemos una cresta sinostósica y hacia atrás una cresta muscular. Todas estas relacionadas con la inserción de elementos provenientes de la faringe. ¿Sí? Entonces, este que es saliente, el tubérculo faríngeo. Por acá nuevamente el conducto condilio anterior, hacia atrás el agujero condilio posterior, ¿no? A este nivel, ahí, ¿no? Y todo esto es el cóndilo,
del occipital. También vamos a decir lateralmente a estas estructuras de los cóndilos, ahí tenemos un saliente a cada lado que se denomina la apófisis o proceso yugular, ¿ya? Como veremos más adelante, al articularse con el temporal, van a delimitar un agujero que se denomina el agujero rasgado posterior. ¿Sí? Entonces es constituido por esta apófisis yugular del occipital y hacia adentro otra estructura que se denomina la arista yugular. Por acá la arista y aquí la apófisis yugular, entonces estos al articularse con el temporal van a delimitar el agujero rasgado posterior. ¿Sí? Como podemos ver en la cara endocraneal de estas mismas estructuras, ahí está la apófisis yugular, la arista yugular y a este nivel se constituye esa formación. Porque además, por dentro de esta apófisis yugular en la cara endocraneal se dibuja un canal profundo que corresponde al seno sigmoide. Ahí encontramos el canal del seno sigmoide, otro seno venoso. Bien. También, por otro lado, vamos a encontrar en la cara endocraneal del proceso basilar o de la apófisis basilar que se forma un canal, denominado también como clivus. Este canal permite el paso del tronco basilar. ¿Qué es el tronco basilar? Resulta de la unión de las dos arterias vertebrales. Se unen las dos arterias vertebrales que ustedes recuerdan, pasa por este agujero magno, las dos. Una vez que las dos entran al cráneo, al interior del cráneo, las dos se unen aquí, pues. Y pasan por este tronco, por este canal, ¿no? Una vez que ya se llama, se convierte en tronco basilar y pasa por este canal del tronco basilar, también llamado clivus. ¿Sí? Y por acá se formará ese agujero rasgado posterior que, como veremos más adelante, va a dar paso a importantes elementos vasculares y nerviosos. Repasamos nuevamente: protuberancia occipital interna, canal del seno longitudinal, canal del seno transverso, cresta occipital interna, fosita vermiana, fosas cerebelosas, fosas cerebelosas, fosita vermiana, ¿no? La apófisis yugular, la arista yugular. Ahora, esta porción que ustedes ven acá de forma cuadrilátera, esta es la cara anterior de la apófisis basilar del occipital, la cual se va a articular con la cara posterior del cuerpo del esfenoides. ¿Sí? De esta manera. Aquí. Esta es la apófisis basilar, ¿sí? Y su cara anterior se articula con el cuerpo. Este es el cuerpo del esfenoides. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llega. No se olviden que esto se llama el clivus, ¿no? Un canal por donde va a pasar el tronco basilar. ¿Ya? Y justamente lo que les decía, esa apófisis yugular del occipital que está a este nivel, juntamente con estructuras que provienen del temporal, forma a este nivel lo que es el agujero rasgado posterior. Bien, entonces aquí tenemos nuevamente lo mismo, ¿ya? Ahí justamente el seno sigmoide, ¿lo ve? En la cara endocraneal, entre lo que es la apófisis yugular y la arista yugular. ¿Ya? Por ahí pasa el seno sigmoide. Seno transverso en la cara endocraneal también de la escama del occipital, y a esta altura se va a dar ese confluente venoso o prensa de erófilo. ¿Sí? La prensa de erófilo que hemos descrito, mediante el seno longitudinal superior, el seno transverso y el seno recto, que en realidad va a estar en el espesor de la dura madre, pero alcanza al confluente que está a la altura de la protuberancia occipital interna. Ahí justamente, miren, este es el agujero rasgado posterior. ¿Sí? Se ha formado entre lo que es la apófisis yugular, la arista yugular y la superficie que corresponde del peñasco del temporal, ¿no? Este agujero rasgado posterior, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, va a permitir el paso de, primero,
la vena yugular interna como elemento vascular. Segundo, los nervios craneales que son el 9, el 10 y el 11 como elementos nerviosos. Vale decir el nervio glosofaringeo, el nervio vago y el nervio espinal. ¿Sí? Que van a pasar a través de este agujero. ¿Y este cuál será? Este es el agujero condilio anterior que se convierte en conducto, ¿no? Conducto del hipogloso. A través de este, entonces, sale el nervio hipogloso mayor. ¿Bien? Ok. Ahora sí, vamos a hablar de este hueso, del temporal. ¿Ya? Hablaremos entonces del temporal. El hueso temporal, decíamos que es un hueso que se encuentra en la parte lateral de la bóveda del cráneo, ¿no? A este nivel. Se va a encontrar inmediatamente por detrás del esfenoides, que estaría por acá, está debajo del parietal y también está por delante del occipital, ¿no? Formando de manera muy importante la fosa temporal, una. Luego, el oído, todo el órgano del oído, se va a encontrar en el interior del peñasco, que es una parte componente del hueso temporal. Esa es otra de sus funciones importantes, entonces, del temporal. Y también va a formar parte del piso medio de la base del cráneo. Como vemos acá, el temporal alcanza hasta aquí. Todo esto es el temporal, su porción del peñasco que contiene justamente al órgano del oído. Entonces está formando parte del piso medio de la base del cráneo. Todas esas serían sus funciones, su situación. ¿Cuál va a ser su posición anatómica? Para la posición anatómica tenemos que poner esta porción delgada, aplanada, dirigido hacia arriba. Este saliente a manera de pico, tenemos que hacerlo mirar siempre hacia adelante. Que mire hacia adelante. ¿Ya? Y este saliente, grueso, rugoso, mirando hacia atrás. De esa manera sabemos que esto es superior, todo está anterior, posterior, ¿ya? Y lógicamente también esta formación, esto que es el peñasco, tiene que mirar siempre hacia adentro, ¿no? Mirando, dirigido hacia adentro y hacia adelante. Tal como está acá, ¿no? Peñasco, ¿sí? En este sentido. Está hacia adentro, pero también está hacia adelante, ¿no ve? Esa es la posición anatómica. Vamos a ir describiendo las partes que presenta el hueso temporal. Presenta una escama, ¿sí? Presenta una porción mastoidea. Presenta un hueso timpánico, pequeñito a este nivel, que cierra este orificio del conducto auditivo externo. Justamente aquí se abre el oído externo. Y presenta un peñasco. Todo esto. Esas son sus partes. Vamos describiendo la escama. La escama del temporal va a presentar en primer lugar un borde que le vamos a denominar como borde escamoso. ¿Sí? Este borde escamoso, la característica es que es cortado en bisel. Y lo vemos así, miren. Cortado en bisel. ¿Ya? Entonces, este forma un tipo de articulación escamosa con este otro hueso que es el parietal. La articulación parieto-temporal va a ser de tipo escamosa, justamente por estas características del borde escamoso. ¿Ya? Luego, su cara exocraneal va a ser componente principal de la fosa temporal. Va a estar ocupado por este músculo, que es el músculo temporal. Este es uno de los músculos masticadores, participa en la masticación. Por eso se llama músculo masticador. Entonces, uno de ellos es el músculo temporal, ¿no? Este ocupa toda esta fosa, esta cara. ¿Ya? También va a presentar algunos surcos que corresponden a importantes vasos que ocupan esa fosa temporal. Estamos hablando ahorita de este surco que corresponde al paso de la arteria temporal profunda posterior. Luego, esta escama va a dar origen mediante dos raíces, una horizontal y otra vertical. Mediante estas dos raíces da origen a esto.
que se va a denominar como la apófisis cigomática del temporal. Esta apófisis cigomática del temporal, como podemos ver ahí, al articularse con el hueso cigomático forman el arco cigomático. ¿Sí? Si lo vemos en esta gráfica, donde tenemos una bonita foto por acá. Acá. Miren, esta es la apófisis cigomática del temporal y este es el hueso cigomático o malar. Entonces, todo esto es el arco cigomático. Este arco cigomático va a prestar las siguientes inserciones. En su borde superior se inserta la aponeurosis temporal. Esta aponeurosis temporal cubre toda la fosa temporal y sus elementos. Se inserta en el labio superior del arco cigomático. En cambio, en el labio o en el borde inferior del arco cigomático se va a insertar el músculo temporal. Volvemos. Entonces tenemos esta aponeurosis temporal que se inserta en el borde superior del arco cigomático. En cambio, en el borde inferior del arco cigomático se va a insertar este músculo, que es el músculo macetero, otro de los músculos masticadores. Bien. Entonces, esa es la importancia de esta apófisis cigomática. Ahora, justamente por detrás de su raíz vertical de esta apófisis cigomática encontramos un saliente, que lo vamos a denominar como el cóndilo del temporal. Este saliente justamente por detrás va a presentar una cavidad llamada la fosa mandibular, ya que esta fosa recibe al cóndilo de la mandíbula para darse, ahí se puede ver esto, que es la articulación temporomandibular. Recibe al cóndilo de la mandíbula, de este huesito. Se forma la articulación temporomandibular, la cual permite justamente esos movimientos, tanto de vocalización como de masticación, ¿no? Todo eso se va a dar gracias a esta articulación. ¿Sí? Y se da mediante esta superficie articular, que es la fosa mandibular. Y hacia adelante entonces presenta el cóndilo de la mandíbula, que es como un límite que marca la articulación para que esto no vaya hacia adelante, ¿no? Los elementos no se dirijan adelante, forma como una cuña, ¿sí? Eso entonces respecto a esta superficie de la escama, y no nos olvidemos también que esta línea de origen horizontal de esta apófisis se puede prolongar hacia atrás y se va a denominar como la línea temporalis. ¿Ya? Por otro lado, vamos a hablar de la porción mastoidea, cara exocraneal. La porción mastoidea va a presentar una superficie que tiene la forma de una pirámide triangular, saliente, rugosa, que se denomina como la apófisis mastoides. Esta apófisis mastoides es rugosa en su cara exocraneal y esta nos va a permitir la inserción de importantes músculos, como ser el músculo occipital, justamente lo tenemos por acá, el músculo occipital que llega hasta ahí. También tenemos este otro que es muy importante, el esternocleidomastoideo, y tenemos al músculo esplenio de la cabeza. Estos tres entonces se van a insertar a nivel de esa apófisis mastoides. Por otro lado, en su parte interna, es decir, de esta, va a estar separada de esta otra estructura, sigue siendo la cara exocraneal, ¿no? Pero esta se va a encontrar separada mediante esta rugosidad, es una línea rugosa, ¿ya? Esta se va a denominar como la ranura del digástrico, justamente que va a dar inserción al vientre posterior del músculo digástrico del cuello. ¿Ok? Y bueno, esta superficie que da paso a algunas venas emisarias, bueno, no tiene mayor relevancia, ¿ya? Vamos ahora describiendo las otras estructuras. Este otro, aprovechando la gráfica, este es el hueso timpánico. Este huesito cierra a este meato, que es el meato auditivo externo, orificio del conducto auditivo externo. Cierra entonces hacia abajo ese meato.
y este va a mandar dos tipos de prolongaciones. Una que se dirige a esta apófisis, que es la apófisis estiloides. A esta la denominamos como la apófisis vaginal. ¿Ya? Entonces, esta se dirige a la apófisis estiloides. Y esta otra que es la apófisis tubárica, que se dirige al orificio del conducto faringotimpánico o trompa de Eustaquio. Ahorita viendo peñasco vamos a volver a repasar esto. ¿Ya? Aprovechamos también para mencionar que hay una ranura, como ustedes ven ahí, hay una ranura que está separando justamente este hueso timpánico de la escama, ¿no? Que se va a denominar la ranura tímpano-escamosa, debido a que justamente en el origen de este hueso estaba formado por tres piezas óseas: la escama, el peñasco, el hueso timpánico. Pero luego se han unido y como vestigio queda esta ranura, ¿no? O esta especie de vestigio de sutura, digamos, pero en realidad es como una línea más bien, ¿no? Bien. Ahora, tenemos aquí la superficie endocraneal de la escama. Si vamos a ver la cara endocraneal de la escama, vamos a ver que más bien aquí se forma una fosa, ¿no es cierto? Y está relacionada con el lóbulo temporal del cerebro. Por eso presenta estas impresiones digitales. ¿Sí? También va a haber una fisura, una línea de separación entre esta parte que se llama peñasco. Ojo, todo lo que sea peñasco va a tener el siguiente sufijo. Después utiliza el término de petro. Petro, que viene de peñasco, ¿no? Entonces va a ser a este nivel la fisura petroescamosa, porque separa el peñasco de la escama. Por otro lado, vamos a encontrar estos surcos. Este surco corresponde al paso de la arteria meningia media. En realidad este surco es mucho más marcado en el interior del hueso parietal, ¿sí? Todo este es el surco vascular de la arteria meningia media, pero se prolonga hasta el temporal, pues baja hasta el temporal, ¿ya? Entonces aquí, surco vascular de la arteria meningia media. También estamos viendo la cara endocraneal de el peñasco, de la porción mastoidea, ¿no ve? En la cara endocraneal de la porción mastoidea, ojo, aquí tenemos un canal profundo, que es el canal del seno sigmoide. ¿Dónde habíamos visto este canal del seno sigmoide? También en el occipital, ¿no ve? Como sabemos, el occipital se va a articular con el temporal, pues a este nivel. Entonces ese canal que se había originado en el occipital va a pasar luego al temporal, ¿no? Aquí está el canal del seno sigmoide. ¿Ya? Ok, ahora sí. Ahora sí nos toca hablar del peñasco. ¿Ya? Vamos a hablar del peñasco. Este es el peñasco. Este peñasco se lo va a describir como una pirámide cuadrangular. Por lo tanto, presenta una base, ¿sí?, hacia afuera, un vértice que se dirige hacia adelante y hacia adentro, y presenta cuatro caras. Cuatro, ¿ya? De estas cuatro caras, dos van a ser caras endocraneales y otras dos van a ser caras exocraneales, ¿ya? Estas son las endocraneales, o las dos que están hacia arriba, las dos caras superiores, que son endocraneales, y las dos caras inferiores, estas otras dos, van a ser sus caras exocraneales. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser sus caras? Las dos que están hacia afuera, las exocraneales, van a ser las caras inferiores. Por lo tanto, la que está hacia adelante, antero inferior. Y la que está hacia atrás, postero inferior. ¿Ya? Antero inferior, pequeñita esta de aquí. Y todo esto, la cara postero inferior. En cambio, las caras que están hacia arriba, ahí, miren, son dos superiores. Entonces va a haber esta, que como está hacia adelante, no se olviden, esto va hacia adelante. Esto es antero superior. Y esta que está hacia atrás va a ser postero superior.
Las dos son superiores, una adelante y otra atrás. Sencillo, ¿no ve? Ahora sí, vamos a ir entonces identificando las estructuras que se pueden reconocer. Comenzamos con la cara antero-superior del peñasco. Vamos a empezar con esta. En esta cara antero-superior del peñasco vamos a identificar, en primer lugar, un saliente. Este saliente se denomina la eminencia arqueada o eminencia arcuata. Este está en relación con el conducto semicircular superior que se encuentra por dentro del oído, en el interior del oído. No se olviden que dentro de todo esto está el oído externo, el oído medio, el oído interno. ¿Ve? Entonces, aquí, este se relaciona con el conducto semicircular superior que estará por dentro y ese hace un relieve hacia afuera, pues. Por eso se denomina como eminencia arqueada o eminencia arcuata. Luego tenemos esta parte que se denomina el tegmen timpani o techo del tímpano, relacionada con la caja del tímpano, ¿sí? Y esto obviamente está en relación con el oído medio, ¿no? También vamos a tener más hacia el vértice del peñasco otra fosa. Esta va a ser denominada la fosa del ganglio semilunar o del ganglio trigeminal. Esta fosita está ocupada entonces por el ganglio del trigémino, que se llama también ganglio de Gasser. Gasser, con doble S. Ocupa entonces esta fosita. Luego, obviamente ese ganglio pertenece al quinto par craneal o al nervio trigémino. Esta fosita también está relacionada con otros conductos mucho más pequeños, que son los hiatos de los nervios petrosos. El hiato del nervio petroso mayor, que puede llamarse también hiato de falopio, así también lo han llamado, corresponde al paso del nervio petroso superficial mayor, que es rama del nervio facial. Y el accesorio, ¿no? Que pertenece al ramo del o el nervio petroso superficial menor. Ambos son ramas del nervio facial del séptimo par craneal, el cual recorre el interior del peñasco y sus ramitas salen por acá. ¿Sí? También se hallan en esta cara. Luego, tenemos esta otra cara que es la cara postero superior. En esta cara posterior superior vamos a encontrar, primero, este. Es un amplio orificio que es el meato auditivo interno. Justamente por aquí se abre el oído interno. A través de este ojo, anoten, pasan, ¿qué elementos? Pasa el nervio facial, el séptimo par craneal, pasa el nervio vestibular y el nervio coclear. Ambos constituyen el nervio vestíbulo coclear o nervio auditivo, el octavo par craneal. ¿Sí? Tanto su porción vestibular del equilibrio como su porción coclear, que netamente se encarga de la audición, del oído. ¿Ya? Luego, también tenemos el paso de la arteria laberíntica. Y acompañando al nervio facial pasa el nervio glosopalatino o nervio intermediario de Reisberg. Es un nervio que acompaña al nervio facial, que tiene su porción accesoria o su porción sensitiva del nervio facial. También vamos a encontrar esta otra fosa, que por encontrarse debajo de la eminencia arcuata, se va a denominar como la fosa subarcuata. En esta fosa subarcuata se va a tener la apertura del acueducto del vestíbulo. ¿Sí? Entonces todo esto está por debajo de la eminencia arcuata. Y finalmente hay otra que se denomina la fosa ungueal, ¿no? Menos importante, pero relacionada con el orificio petromastoideo. Y esto que es el surco del seno sigmoide, ¿no? En la porción endocraneal de la mastoides, como habíamos visto. ¿Sí? Vamos a repasar en esta. Miren, se ve acá igual, eminencia arqueada o arcuata, el tegmen timpani, la fosita del ganglio trigeminal, ¿ya? Por acá vamos a tener el orificio meato del conducto auditivo interno, vamos a tener la fosa subarcuata, la fosa ungueal y el canal del seno sigmoide.
Ahora, las dos caras exocraneales, igual, una hacia adelante, ¿no ve? Y otra hacia atrás, ¿no? Esta, la que está hacia adelante, es la antero-inferior. Y esta, la que está hacia atrás, postero-inferior. En esta cara antero-inferior, ¿qué encontramos? Encontramos lo mismo que hemos descrito como hueso timpánico, ¿ya? Está este hueso timpánico que cierra el meato auditivo externo, con sus dos prolongaciones. Uno que es la apófisis vaginal, ahí está escrito, apófisis vaginal, la cual se dirige a esta otra, que es la apófisis estiloides. Y luego esta otra que se llama la apófisis tubárica, ¿ya? Apófisis tubárica, porque se dirige a dónde? A esto. Esto de acá es un orificio, es un conducto, que se denomina el conducto faringotimpánico, la porción ósea. Luego tiene una porción que es de tipo membranosa. ¿A qué se refiere este conducto faringotimpánico? Es una comunicación que existe entre la faringe y la caja del tímpano. Bueno, también vamos a hablar de la cara póstero inferior. En esta cara póstero inferior, ¿qué elementos vamos a identificar? Vamos a tener en primer lugar esta apófisis saliente, a manera de pico, a manera de aguja. Por eso se llama apófisis estiloides. ¿Sí? Ahí está, estiloides. Esta apófisis estiloides nos va a permitir la inserción del ramillete estíleo, antes llamado ramillete de Riolano. Se los voy a escribir porque esto es realmente muy importante, ¿ya? Ramillete estíleo o de Riolano. Está conformado por 3 músculos y 2 ligamentos. ¿Cuáles son los 3 músculos? Para que ustedes no se olviden, es como en el alfabeto F, G, H. ¿Ya? Así fáciles, F, G, H. Entonces, todos van a comenzar su nombre con estilo, porque obviamente, ¿dónde se originan? En la apófisis estiloides. Todos empiezan con el nombre de estilo. ¿Qué músculos son? El músculo estilo faringio, estilo gloso y estilo hioideo. ¿Ya? Esos 3 músculos son estilo faringio, estilo gloso y estilo hioideo. Y además hay 2 ligamentos, que son los ligamentos estilo maxilar y estilo hioideo, que participan en la articulación temporomandibular como refuerzo. Entonces, ahí está, esto es el ramillete estíleo o de Riolano, ¿sí? Por favor, tomen nota. Se insertan en esta apófisis estiloides. Luego, vamos a encontrar entre esta apófisis estiloides y la apófisis mastoides el agujero estilomastoideo. Este agujero estilomastoideo o foramen estilomastoideo va a permitir el paso, la salida del nervio facial. Importante, por aquí sale el nervio facial. No se olviden que el nervio facial entraba por el conducto auditivo interno, ¿no ve? Ahí les he mencionado. Hace un trayecto intrapetroso, tiene su propio conducto o acueducto ahí dentro de este hueso. Y luego sale por acá. ¿Ya? Para dirigirse a los músculos de la cara, por eso se llama nervio facial, ¿sí? También, adicionalmente, vamos a describir entre esta apófisis mastoides, vean, entre esta y esta estructura que se llama yuxtamastoidea, ahí justamente la ranura digástrica o incisura mastoidea, que va a dar la inserción al vientre posterior del digástrico. Tenemos otro surco que permite el paso de la arteria occipital, rama de la arteria facial. ¿Ya? Luego, en esta cara del peñasco propiamente, también encontramos esta fosa amplia, bien marcada. Esta es la fosa yugular. Justamente a este nivel se va a dar el origen de la vena yugular interna. Muy importante. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que hemos hablado del agujero rasgado posterior? Justamente por ahí salen esos elementos que van a conformar a la vena yugular y se va a dar a este nivel.
¿sí? El origen de esa vena yugular interna. Unión de todos esos senos venosos que habían pues en el cráneo, longitudinal superior, transversos, sigmoides, todos, ¿ya? Se unen a este nivel y forman una sola vena, yugular interna. También vamos a tener este otro orificio, que es el orificio externo del conducto carotidio. Justamente por aquí ingresa la arteria carótida interna, entra por aquí. Y luego esta va a tener su salida por acá, por el sifón carotidio, justamente esto se halla ya en el vértice del peñasco. Entra por aquí, sale por acá y ya se va a encontrar ¿dónde? La carótida, en el interior del cráneo. De esta manera es que desde el cuello esto entra para localizarse luego en el interior del cráneo. La carótida interna da ramas para todo lo que es el encéfalo, ¿sí? Y lo hace a través de este conducto. Bueno, nuevamente repasamos, apófisis estiloides, tenemos el agujero estilomastoideo, la ranura digástrica, el canal para la arteria occipital, la fosa yugular, agujero externo del conducto carotidio, el sifón carotidio, ¿no? Apófisis estiloides, el hueso timpánico con la apófisis vaginal a este nivel, la apófisis tubárica, ¿sí? La fosa yugular, el agujero externo del conducto carotidio, ¿sí? El orificio del conducto aditivo interno, el canal del seno sigmoide, ¿no? Canal del seno sigmoide, ¿sí? Vemos justamente la confluencia de esos senos venosos, ¿no? Todos estos van a resultar aquí. Fosa yugular, origen de la vena yugular interna, ¿eh? ¿Se acuerdan de la circulación mayor-menor? ¿Cómo tiene que volver la sangre? Mediante la vena cava superior. Y justamente esta va a ir directamente a formar el tronco venoso brachiocefálico y estos dos troncos venosos brachiocefálicos se convierten en vena cava superior. Así es que hay ese retorno de toda esta región hacia lo que es el corazón, pues, ¿ya? Nuevamente ahí la eminencia arqueada, el meato auditivo interno, canal del seno sigmoide, el surco de la arteria meningia media, ¿no? La fosa subarcuata a este nivel, ¿ok? Vemos la articulación, entonces, cómo se está formando la articulación entre el temporal, parietal, ¿no? Aquí ya se encuentra el esfenoides y por acá el occipital. Listo. Este huesito vamos a llevar la siguiente clase. Muy bien. Entonces,